Bueno, vamos a iniciar. Vamos a este día a discutir sobre el ajuste de curvas. Es una herramienta matemática que vamos a estar usando durante todo el curso de la materia de química física. El ajuste de curvas es encontrar la ecuación matemática que describe o que describa el comportamiento de dos variables. Por lo general, las variables que vamos a estar midiendo son variables en función, bueno, son dos variables y una de ellas es el tiempo. El tiempo y la concentración molar, que por lo general en cinética la concentración molar la simbolizamos con corchetes. Concentración, tiempo. Y el tiempo con esta T, para distinguirla de la T mayúscula, porque esto representa temperatura. Así que vamos a estar midiendo concentraciones en función del tiempo. Así. Y al representarlos en un gráfico, la concentración contra el tiempo, esto pues va a mostrar puntos experimentales como esto, y necesitamos entonces obtener la ecuación de la curva, se dice, aunque sea una recta, de la curva que mejor represente o describa la tendencia o el comportamiento de esos datos experimentales. Aquí podríamos dibujar a mano alzada una línea recta en donde tengamos el mismo número de puntos hacia abajo y el mismo número de puntos hacia arriba con la misma distancia a la mejor curva. O sea, esta es la distancia que le vamos a llamar los RI. Hay distancias hacia abajo de la curva y hay distancias hacia arriba de la curva. Son los residuos, así se les llama. Entonces la mejor curva es aquella que tenga el mismo número de puntos a las mismas distancias hacia arriba y hacia abajo. ¿Mm? Esa es la mejor curva. Es bien difícil esto hacerlo de forma gráfica, porque estar dibujando una curva a mano alzada, pues no es fácil. Estos puntos que he dibujado también podría hacer que la tendencia no fuera lineal, sino que fuera una exponencial. Oh, me salió mal. Salió un poco mal. Algo así, una exponencial. Por eso es que debemos usar una técnica matemática para no estar dibujando a mano alzada así a la prueba y error, ¿no? Y esa técnica se llama mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. En realidad el nombre correcto es cuadrados mínimos, pero el de la traducción del inglés, pues hicieron una traducción literal y,
y le llamaron, y se ha popularizado en Latinoamérica de esta manera, mínimos cuadrados, pero es cuadrados mínimos porque se minimiza una función cuadrática, y la función cuadrática es S que se define como la sumatoria de los residuos desde I hasta N de estos residuos que les menciono, pero para que no se cancelen en la suma infinita, debe de elevarse al cuadrado, porque como las distancias tienen dirección, son vectoriales, aquí los residuos hacia abajo de la curva tendrán un signo negativo y los residuos hacia arriba de la curva tendrán signo positivo. Entonces, si no elevamos al cuadrado la sumatoria, pues se va a cancelar en la suma infinita. Entonces, es esta función la que se minimiza y por eso se le toma la derivada de la función, ¿verdad?, con respecto a las dos variables, en este caso la concentración que sería Y y el tiempo que sería X. Y por el criterio de la primera derivada vamos a encontrar el mínimo de la función cuadrática. Por eso se llaman cuadrados mínimos, porque se minimiza la función S. Entonces estos se igualan a cero. Es el criterio de primera derivada para encontrar, en este caso, el mínimo o el máximo. Se recordarán de la aplicación de cálculo diferencial de mínimos, de máximos y mínimos. Así que, para hacer esto, debemos de plantear la ecuación de los residuos. Esa ecuación de los residuos, R sub I, sería igual a plantear esa ecuación en función de la ecuación de la mejor curva. Y vamos a tomar la referencia de que sea esa curva una línea recta. Por eso vamos a estudiar los mínimos cuadrados lineales, porque esto puede aplicarse a otras funciones matemáticas que no sea de la línea recta. Puede ser una función logarítmica, exponencial, de potencia, etcétera. Entonces la ecuación de la mejor recta, de la ecuación de la línea recta que he trazado en este ejemplo a mano alzada, es y igual a mx más b. Entonces, el residuo será mx sub i más b, que sería el y de la mejor recta, menos el y del punto. Vamos a definir los puntos experimentales como x sub i, y sub i. Entonces, mx sub i más b es el y de la mejor recta, menos el y del punto nos da la diferencia, el r sub i, el residuo de cada punto. Entonces, vamos a sustituir en la función de residuos, en lugar del r sub i, vamos a escribir mx sub i más b menos y sub i, y lo elevamos al cuadrado.
Y ahora vamos a tomar las derivadas. En este caso, para saber cuál es la ecuación de la recta, los parámetros a conocer son la pendiente y el intercepto. Si conocemos la pendiente y el intercepto, entonces conocemos la ecuación de la mejor curva o de la mejor recta. ¿Mm? Por eso es que esos son los parámetros o las variables que hay que conocer, la pendiente y el intercepto. Y son con las que vamos a tomar las derivadas. Y van a ser derivadas parciales porque la función S es función de dos variables, de la pendiente y del intercepto. Es que vamos a tener la parcial de la función S, que es función de M y B, con respecto a la pendiente, y esta la vamos a igualar a cero. Y luego la parcial con respecto a la otra variable, al intercepto, de la función S, que es función de M y B, de la pendiente y del intercepto, y esto lo igualamos a cero. Así que tenemos ahí el criterio de la primera derivada para obtener los valores de M y B. Las derivadas son estas, luego las voy a escribir. Bueno, aquí a la par, a ver si voy a hacer esto un poco por acá. La derivada entonces sería igual a, se recuerdan, esta es una derivada de una función de función, hay que aplicar la regla de la cadena. 2 por la derivada de lo que está dentro, 2 por la función, por la derivada de lo que está dentro. Entonces esto quedaría como 2 igual por la sumatoria, abrimos corchete, de mx sub i más b menos y sub i, y la derivada de lo que está dentro o de la función s es x sub i. La otra derivada es 2 por la sumatoria, abrimos corchete, mx sub i más b menos y sub i igual 0. Y aquí tenemos dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, en función de dos variables, de m y b. Así que las vamos a ordenar para resolverlas por cualquier método de simultáneo de dos ecuaciones lineales con dos variables. Ordenadas quedarán de esta manera. Apartamos las variables, entonces nos quedará m sumatoria de x sub i al cuadrado más b por la sumatoria de x sub i igual a la sumatoria de x sub i por y sub i. Y la otra ecuación te dará m por la sumatoria de x sub i más n por b igual a la sumatoria de y sub i. Todas estas sumatorias van desde i hasta n. I hasta n, desde i hasta n, donde n es el número de puntos. Ahí tenemos las dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones se simultanean por cualquiera de los dos métodos, les digo,
Esto es despejando una variable y sustituyendo en la otra. Y el resultado de ese simultáneo, no lo voy a hacer yo porque lleva tiempo. El resultado del simultáneo es que M, la pendiente es igual a N por la sumatoria de X sub Y sub I, menos la sumatoria de X sub I por la sumatoria de Y sub I, y esto cierro paréntesis por D elevado a la menos 1. Ya les defino qué significa D. La pendiente es igual a, abrimos corchete, paréntesis de la sumatoria de X sub I al cuadrado por la sumatoria de Y sub I menos la sumatoria de X sub I por la sumatoria de X sub I, Y sub I, cerramos el paréntesis, por D a la menos 1. D es un factor común a M y B, que es igual a N por la sumatoria de X sub I al cuadrado menos la sumatoria de X sub I, pero aquí es el cuadrado de la sumatoria, no es la sumatoria de los X al cuadrado. ¿Mm? Entonces, cada término de estos va dividido sobre sobre D. ¿Qué significa esto? Esas son entonces las ecuaciones de cómo calcular la pendiente y el intercepto con mínimos cuadrados. Hay un coeficiente, hay otro parámetro, que es el coeficiente de correlación de Pearson, que nos dice qué tan recto o qué tanto es la tendencia lineal del comportamiento de las variables. La ecuación para R, para calcular R, es N por la sumatoria de X sub Y sub I, menos la sumatoria de X sub I por la sumatoria de Y sub I entre, abrimos corchetes, aquí está D otra vez, paréntesis, abrimos luego corchetes, y aquí tenemos dentro del corchete N por la sumatoria de Y sub I al cuadrado menos la sumatoria, ups, la sumatoria de Y sub I al cuadrado, cerramos los corchetes y el paréntesis, y esto está elevado a la 1 medio. Así se calcula R. Eso es lo que, estas ecuaciones de M, de B, de R, son las que tienen programadas las calculadoras. ¿Mm? Las calculadoras meten los datos, los pares ordenados de X y ahí aparecen las teclas, pendiente, intercepto y R. Inmediatamente, pues, les da los valores. Pero estas son las ecuaciones que tienen programadas las calculadoras. Lo que no tienen es la incertidumbre. Se recuerdan que debemos de ir calculando las incertidumbres en nuestras medidas.
Si aplicamos la teoría de propagación de error a las ecuaciones de M y B, se recordarán de la ecuación de la teoría de propagación de error que dice que delta F, esto lo vimos el ciclo pasado, al cuadrado es igual a la parcial de F con respecto a X al cuadrado por delta X al cuadrado más la parcial de F con respecto a Y al cuadrado por delta Y al cuadrado y así para todas las variables que se llama error máximo propagado posible. Entonces obtenemos la incertidumbre en la pendiente y podemos obtener también la incertidumbre en el intercepto. Tampoco lo vamos a hacer porque eso lleva tiempo, pero les voy a dar las ecuaciones. La incertidumbre en la pendiente es, abrimos corchetes, la sumatoria de nxi menos la sumatoria de x sub i, esto al cuadrado, por r sub i al cuadrado, cerramos corchete, y esto está elevado a la 1 medio, por d a la menos 1. Y la incertidumbre en el intercepto está dado por, abrimos corchetes, la sumatoria de, esta es una sumatoria doble, de la sumatoria de x sub i al cuadrado menos x sub i por la sumatoria de x sub i, esto está elevado al cuadrado, por r sub i cuadrado, elevado a la 1 medio, por d a la menos 1. Esto no lo tienen las calculadoras. Esto no lo traen programado. El delta en la pendiente, o la incertidumbre en la pendiente, y la incertidumbre del intercepto. Nosotros sí tenemos que calcularlo, pero ya les voy a decir cómo. Y hay una ecuación más, que es el error, pero el error en la tendencia lineal. Ese error en la tendencia lineal está en función del coeficiente de correlación y se calcula así: 1 sobre el valor absoluto de R por la raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado entre N menos 2. Es el error de la tendencia lineal o de la linealidad. No es el error en la medida en X ni el error en la medida en Y. No, es cuánto error tiene la tendencia lineal de la ecuación. Estas ecuaciones, como ven, es bien complicado para manejarlas a mano, digo manualmente. Hay que hacer una tabla. Les voy a mostrar. Hay que hacer una tabla así. Ponemos n, 1, 2, 3, etcétera. Luego ponemos y sub i, x sub i, luego y sub i al cuadrado, luego x sub i al cuadrado, luego x sub i por y sub i, luego los r sub i, y por último los r sub i al cuadrado. Al final vamos a tener las sumatorias de los y sub i, sumatorias de los x sub i, sumatorias de los y sub i cuadrado, sumatoria del x sub i cuadrado, sumatoria del x sub i y sub i, sumatoria de los r sub i y la sumatoria de los r sub i al cuadrado. Estas sumatorias son las que están en las ecuaciones. Y lleva tiempo, pues, manejar, hacer cálculos, construyendo esa tabla. Por eso es que yo les voy a proporcionar un programa de Excel donde yo he metido o he programado estas ecuaciones para que ustedes solo metan los datos y inmediatamente pues les dé
los valores de M, intercepto, el delta o la incertidumbre en la pendiente, la incertidumbre en el intercepto, R, que en este caso va a ser el R cuadrado, y el error de la linealidad. Estos son los parámetros de correlación, porque esta es otra forma de llamar el ajuste de curva. Una correlación, que en este caso será correlación lineal. Correlación lineal. El folleto que yo les proporcioné el ciclo anterior, el semestre anterior, la segunda parte trata sobre mínimos cuadrados, ¿verdad? Ahí van a leer, yo les voy a facilitar de nuevo ese folleto que escribí hace años, por si alguno no lo tiene o se le ha perdido. Y también les voy a facilitar el programa para hacer estos cálculos de forma más rápida, Entonces, esto es muy importante, les decía en la primera clase, porque todos los problemas de cinética se resuelven con mínimos cuadrados. En el libro de texto que vamos a usar, que es la química física de Levi, aún no tiene incluidos los mínimos cuadrados. Los problemas de final de capítulo dice grafique o de forma gráfica, o sea, pide que se hagan los problemas de forma gráfica, pero eso no lo van a hacer ustedes. Ustedes deben de aprender a usar mínimos cuadrados y a usar su calculadora. ¿Mm? ¿Cómo elegir entre varias curvas cuál es la mejor con el valor de R? Este es el parámetro más importante. Bueno, todos son importantes, pero este es el que nos da el criterio de elección. Cuando más cerca está R o R cuadrado, más cerca está de 1 o de menos 1, porque puede el coeficiente ser negativo. Por eso en la ecuación del error aparece el coeficiente aquí entre valor absoluto de R, para eliminar el signo negativo. Entonces, mientras más cercano está de 1 de menos 1, entonces la linealidad es mejor. Entonces se nos permite discriminar entre ajustes de curvas. Tenemos varias ecuaciones, varios modelos matemáticos en los ajustes de curva en cinética, que tenemos que esas ecuaciones linealizarlas. ¿Qué significa linealizar una curva? Significa llevarla a la forma, una función f de f en x, y, etcétera. Linealizarla significa llevarla o escribirla en la forma lineal, o sea, en la forma de y igual a mx más b. Por ejemplo, una ecuación como el caso de la variación de K con la temperatura, que es la ecuación de Arrhenius. K es el coeficiente de velocidad, es la variación de la velocidad con la temperatura. Esta K no es una K mayúscula, es una K minúscula. Así. La forma que tiene esta ecuación escrita de esta manera es exponencial. Es una función exponencial. Que las variables son K y temperatura. EA, la energía de activación, y R, la constante universal de los gases. Entonces,
es una exponencial porque t está elevado en el exponente de e, que es la base de los logaritmos neperianos. ¿Cómo se linealiza? Para llevarla o escribirla a la forma y igual a mx más b. Aquí es donde deben de usar las matemáticas que ustedes ya conocen. Para escribirla de esta manera, las funciones exponenciales deben de aplicarse logaritmos. Y por lo general son logaritmos naturales para que el logaritmo natural de e, que es 1, se desvanezca en la linealización. Apliquemos entonces logaritmo natural de k a ambos lados de la ecuación. Aquí aplica el logaritmo natural a y al exponente. Entonces recordamos de propiedades de logaritmos que el logaritmo de un producto, por aquí hay dos parámetros, a y el exponente. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores. Entonces vamos a escribir así. Luego seguimos aplicando otra propiedad de los logaritmos, que es el exponente. Este exponente pasa a multiplicar aquí. Nos quedará como menos EA sobre RT por el log natural de E. Y esto es lo que les decía, que esto es 1. Entonces se desvanece. Entonces nos quedará menos EA sobre RT. Lo ordenamos. Entonces el log natural de K es igual a menos EA sobre R. Y lo voy a escribir de esta manera por 1 sobre T más el log natural de A. Ahora tiene la ecuación exponencial la forma lineal, donde el log natural de K es Y, 1 sobre T es X, menos EA sobre R es la pendiente, y el log natural de A, el intercepto. ¿Mm? Ahí tienen Y igual a MX más B. Esa es la forma en que se linealizan. Así que para aplicar mínimos cuadrados, primero debemos de linealizar nuestra función para luego saber cuál va a ser nuestra X, cuál va a ser nuestra Y, etc. Ahora nuestra variable ya no es M y B. M y B era nuestra variable en la deducción de las ecuaciones de mínimos cuadrados. Ahora nuestras variables son X y Y, que les decía pueden ser concentración en y X por lo general es el tiempo. Así que es muy importante porque al resolver los problemas de forma gráfica, hay muchas limitantes y una de ellas es el tiempo. Ahora, con mínimos cuadrados, podemos, durante un examen de hora y media, podemos hacer pruebas para un problema hasta de 5 modelos matemáticos en cuestión de 10 minutos. Eso es imposible hacerlo de forma gráfica. Porque de forma gráfica, un gráfico está consumiendo en promedio media hora. Y si se van a probar 5 modelos matemáticos para poder discriminar entre qué modelo es el mejor, que ajusta a los puntos experimentales, pues entonces sería 5 media horas, o sea, 2 horas y media.
para resolver un problema. Entonces no es práctico, ¿no? Así que yo les sugiero que su calculadora revisen si tienen mínimos cuadrados, su calculadora científica. Por lo general, todas las calculadoras científicas tienen mínimos cuadrados y vean cómo usarlos, aprendan a usar. Descárguense el manual de internet, ¿verdad? Para que puedan, para que puedan resolver los problemas en tiempos cortos. En cinética no solo hay 5 modelos, hay muchos modelos matemáticos. Yo les pido o les determino que, que hagan pruebas para cada problema de 5 modelos matemáticos, pero hay muchos más, muchos más. Cinética es una ciencia muy amplia, muy amplia. Hay maestrías en cinética, doctorados en cinética con especialidad en cinética. Eso es muy amplio. Mi especialidad, por ejemplo, maestría es en cinética ultra rápida, con tecnología láser. En eso me especialicé yo, en cinética ultra rápida con espectroscopía láser. Pero bueno, preguntas, sin pena, porque hoy es que deben de entender esto y empezar a resolver los problemas del final de capítulo del libro, capítulo de cinética, que no son poquitos. Algunas ecuaciones ya tienen la forma lineal, ¿verdad? No hay que estar haciendo este ejemplo que yo hice aquí, la linealización. Solo hay que identificar quién es cada variable. Por ejemplo, la ecuación de Lambert-Beer en espectroscopía, que relaciona la absorbancia, es un parámetro de absorción de energía electromagnética, con la concentración molar, es epsilon L por C. Entonces, cuando medimos la concentración, perdón, la absorbancia en función de la concentración, inmediatamente identificamos que la absorbancia es y la concentración es X, y que la pendiente va a ser epsilon por L, y no hay intercepto cero. Por cierto, cuando las ecuaciones tienen intercepto cero, hay un caso especial de mínimos cuadrados que en el folleto se, se discute, que se llaman mínimos cuadrados parametrizados. Parametrizados es en el caso en que el intercepto sea cero o que la pendiente sea cero o otro valor. O sea, que tome un valor fijo, ya sea el intercepto o la pendiente. Se llama mínimos cuadrados parametrizados. Pero mínimos cuadrados en general, pues incluye esto. Otra ecuación, por cierto, E es el coeficiente de absortividad molar y L es la longitud del paso óptico, o sea, la longitud de la celda. Entonces, hay muchas ecuaciones que ya están linealizadas. Esta ecuación ya está linealizada, ya tiene la forma lineal. Solo hay que identificar quién es X y quién es Y. ¿Mm?
¿Preguntas? Clic todo esto al final, entonces será solamente para calibrar la curva. Sí. Para ajustar la curva. No es calibración. Cuando uno toma una ecuación como la ley de Lambert-Beer y hace el experimento, absorbancia, concentración para una sustancia y obtiene la ecuación, o sea, obtiene la pendiente, a todo ese proceso se le llama calibración y a la curva se le llama curva de calibración. Pero la herramienta matemática para hacer la calibración, o sea, todo ese proceso, eso se llama ajuste de curva. El ajuste de curva o la correlación de la curva.